Maestro, usted podría hablarnos un poco alrededor de su relación de la pintura con el sueño, con el mundo inconsciente, y por qué han sido o no de su interés. Bueno, debo decir que yo desde muy temprana actuación en materia de arte y de cultura, o sea, cuando era muy joven ya comencé a leer los textos de los surrealistas y nunca he cesado, y me marcaron mucho. La pintura surrealista nunca me ha gustado demasiado, o sea, toda esa fotografía de los sueños, todo eso me parece un poco traído de los cabellos. Ha producido buenos cuadros, sin duda. El Dalí de la primera época era bueno. La pintura de los surrealistas belgas, por ejemplo, me parece un poco tosca, un poco descriptiva, pero el pensamiento surrealista me influyó para siempre, sí. O sea, siempre he creído eso, de que el inconsciente individual tiene vínculos, denominadores comunes con el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Y que entonces el hecho de que alguien pueda leer una obra de arte, una pintura, o que pueda escuchar una música y sentir lo que el autor quiso expresar, me parece que es totalmente cierto, ¿no? ¿Y cómo se proyecta en tu obra? ¿Cómo se ve en tu obra? ¿O no la vemos? ¿O no lo vemos? Bueno, en el fondo de lo que busco siempre está esa intención de sacar, de descubrir cosas dentro de mí que tuvieran, que proyectadas en una tela pudieran ser leídas por otro, ¿no es cierto? Y entonces ese milagro que es conseguir, como consiguieron los grandes maestros, que unas sensaciones, emociones, experiencias fueran transmitidas a cuadros, siempre fue mi fascinación. Y yo creo que fue el motor que siempre ha habido detrás de mi pintura, sin duda. ¿Un arquitecto cómo se hace pintor? Bueno, yo comencé estudiando arquitectura, pues, pero por unas razones completamente pueriles, porque sencillas, elementales. Yo era un lector desde niño, comencé como todo el mundo, Verne, Dumas, etc. Pero después me fui entrando en la novela francesa, la novela rusa, finalmente la novela americana. Entonces, esa sensibilidad para el arte se fue desarrollando y cuando terminé el colegio pensé, sensibilidad para el arte y además tenía una facilidad para las matemáticas. Entonces dije, eso debería dar un arquitecto, ¿no? Y entonces entré a la universidad, que en esa época el examen era muy duro. Entré a la Universidad de Ingeniería y cuando estaba en el segundo año de arquitectura, descubrí que mi dibujo era muy duro, muy poco expresivo. Entonces me matriculé en un curso nocturno de pintura en la Universidad Católica y ahí fue mi descubrimiento de mi verdadera vocación. Mi camino de Damasco, decía San Pablo. Violentamente descubrí que eso era lo que quería hacer toda mi vida, para desesperación de mis padres, porque veían dejar una profesión seria y que le da de vivir a sus autores por una profesión azarosa que nunca producía dinero y que más bien producía muchas tentaciones de orden
personal, Sí. vagancia. Preocupaciones económicas. Exacto. Bueno, pero al final me apoyaron. Me apoyaron y me salí de la arquitectura y entré de lleno en la arte plástica en la Escuela de Arte de la Católica. ¿En Y qué sí. nunca he cesado de pintar desde entonces. Esa relación de la arquitectura y la pintura, ¿cómo está basada en tu obra? Yo observo formas arquitectónicas, Sí, públicas. claro, sin ¿Nos duda. puedes relatar un poco Siempre sobre eso? siempre la arquitectura nunca me ha dejado de interesar. Y más, he hecho muchos viajes para ver cosas. Sí. He estado 2 veces en Ronchamp para ver la iglesia de Le Corbusier, en La Tourette, el otro convento de Le Corbusier. Yo creo que de la obra de Le Corbusier conozco casi todo, pero siempre ya desde el punto de vista pictórico es lo que me ha interesado, ¿no? Y esa que produjo que mis 2 únicos hijos, estudiaran arquitectura, los 2 son arquitectos, fueron arquitectos, porque uno murió desgraciadamente, pero los 2 estudiaron arquitectura en la Universidad de Pensilvania. La relación, una de las preocupaciones tuyas esenciales en tu obra es la relación entre el arte y la ciencia, como esa visión desde el Renacimiento hasta hoy. ¿Qué tanto te proporciona esa insaciabilidad o deseo de conocimiento de la ciencia? ¿Consideras que la pintura que haces es una ciencia? Bueno, una ciencia por lo menos es... yo creo que todo está tan mezclado, ¿no es cierto? Religión, ciencia y artes tuvieron un origen común y por más que se han desarrollado en diferentes sentidos, el núcleo queda muy vinculado, ¿no? Entonces, una persona que es artista, o sea, que es curioso, es inevitable que también se haya extendido sus preocupaciones hacia la ciencia o hacia la religión, a pesar que yo me considero un agnóstico, pero yo creo que en nosotros hay una cosa que es inexplicable, que hay una cosa sagrada, hay una búsqueda de lo sagrado, que Breton llamaba eso lo sagrado laico, ¿no? Lo sagrado sin dogma, sin aparato. Pero en eso se ha desarrollado, en ese camino se ha desarrollado todo lo que ha buscado en pintura. Tú nos hablabas, mucho se ha hablado del surrealismo en tu pintura y tú mismo iniciaste esta conversación maravillosa mencionando el surrealismo a propósito del inconsciente. ¿Podrías hablarnos un poco de tu relación con el cubismo, crítica, distanciada? ¿Cómo fue esa relación con el cubismo? Tú sabes, cuando uno comienza a pintar, todos los cambios se suceden muy rápidamente, pero tuve una época en que fui completamente cubista, claro que muy corta, ¿no es cierto? Sí. O sea, mi primera exposición en 1947, por lo menos una 2/3 partes de los cuadros eran cubistas. Sí, sin duda. Pero claro, eso fue el camino que me fue llevando hacia lo que buscaba, un lenguaje que usara lo que había aportado el arte contemporáneo, el arte moderno de esa época, mezclado con mi interés por la cultura, las culturas primitivas. Y entonces eso fue dando una mezcla que me enseñó, me abrió el camino de lo que quería hacer. Yo creo que en 1962 hice una exposición que era un grupo de cuadros sobre un poema quechua que había sido traducido por Arguedas. Era un poema que se supone que se compuso, no había escritura quechua, se compuso en el siglo XVII
se supone que es del siglo XVII, porque es un poema sobre la muerte del Inca Atahualpa, y un cusqueño contemporáneo no hubiera alabado a Atahualpa, ni hubiera sentido la pérdida ¿no? O sea que tenía que ser por lo menos un siglo después en que la conciencia indígena se hubiera sido capaz de envolver todo lo que fue el imperio incaico. El hecho es que ese poema precioso, que se llama Apu Inca Atahualpama, hice una serie de cuadros sobre ellos y marcó un cambio en mi pintura y mi relación con la pintura de la forma más directa, que es, por primera vez vendí suficientes cuadros como para comenzar a dejar todas las otras cosas que hacía para pagarme mis gastos. O sea, que hacía decoración de vitrinas, carros de carnavales, muebles, teníamos una fábrica de muebles contemporáneos, cantidad de cosas que hacíamos para pagar nuestras vidas. Y que finalmente, a partir de 1962, comenzó lentamente a hacer ya, poderme liberar de toda obligación que no fuera sentarme frente al caballete todos los días. ¿Tú qué dices alrededor, maestro, de los símbolos? Cuando Baudelaire dice que la poesía es un bosque de símbolos, ¿tú qué dices a esto del símbolo? ¿Cómo se presenta también en tu obra? Ahora que hablamos del sueño, pero también observo un simbolismo contundente en tu búsqueda. Sin duda. Es decir, que con todo ese trabajo de buscar lo que quería, se ha ido produciendo un lenguaje, unas palabras que uso, que las repito, es decir, que han seguido evolucionando, pero que se puede trazar su origen desde tiempo. Entonces, sin duda, los símbolos han sido fundamentales. En ese orden, tu relación con la tradición del mundo peruano, sí, desde la isla de Pascua, todo esto de la tradición de tu mundo inconsciente, cómo también se ha volcado a tu pintura. Cajamarca, las camas rituales, claro, esos títulos que les das a tus obras tan poéticos. Sin duda, ha estado todo mezclado, todo tratando de con el título inclinar a ver cosas que si el espectador se confrontaba de frente podía estar desconcertado y que le pudiera dar un pequeño indicación del camino para entenderlo, ¿no? Sin duda, estaba muy vinculado. ¿Tú qué has extraído del tema o de la relación naturaleza y ciudad? Recordando que Novalis decía que la ciudad era una naturaleza nueva. Sin duda. ¿Cómo te va con ese tema de la ciudad, naturaleza, bueno, ciudad, naturaleza? En mi pintura lo que más ha habido es la naturaleza, la presencia, sobre todo en la naturaleza que yo vi en mi infancia, cuando vivo al sur de Lima, Pisco. Ahí quedan las ruinas de Paracas, y entonces ese desierto misterioso de Paracas me influyó para siempre. Es decir, cada vez que yo le pongo un nombre a un cuadro, el nombre de un paisaje, me refiero a ese paisaje, ¿no es cierto? Y ahora se ha ido aclarando eso, cada vez más desierto, y ahora han aparecido hasta señales de tumbas, o sea que está presente no solamente el paisaje, sino lo que pasó en ese paisaje. ¿Y lo mismo te ocurre con la ciudad? Con la ciudad menos. Yo no podría vivir fuera de una ciudad, ¿no es cierto? Pero
ha participado menos en el imaginario de mi pintura, ha participado menos la ciudad que el desierto. El desierto. Todo pintor, se puede decir, tiene un método, una técnica. El ponerse al frente de la tela en blanco, todo esto. ¿Cuáles son tus métodos? ¿Cómo haces? ¿Es por intuición, una racionalidad exacerbada, exaltada, te lleva a decidir qué vas a hacer? Bueno, desde el punto de vista técnico, yo cuando llegué a París descubrí que no sabía pintar lo que quería pintar, porque en la escuela había aprendido a hacer una pintura post-impresionista, que era una pintura directa, pues. Y entonces cuando llegué a París vi los Tizianos y me di cuenta que había una manera de pintar que no era directa, sino por transparencias, y los colores que cambiaban. Si le ponías un color encima transparente, que producía una vibración más fuerte. Entonces, técnicamente fue muy importante eso, descubrimiento de la técnica de los venecianos, etc. Pero de otro lado, cambió también lo que quería decir con eso. En ese contexto. Lo que quería decir. Entonces, con las lecturas, entonces fui encontrando así, tambaleante mi camino poco a poco. Y entonces, claro, una pintura que comenzó siendo abstracta, de 2 dimensiones, sin ninguna sensación de profundidad, poco a poco se fue convirtiendo en unas formas que eran sólidas, unas formas que eran aire y unas formas que eran transparentes. Entonces se enriqueció mucho, pero se fue apartando del abstracto. Y entonces ahora, recientemente me he dado cuenta que de lo que está más cerca mi pintura es de la teoría surrealista, ¿no es cierto? Del misterio, del sueño, de eso que Breton habla tanto, de la búsqueda de lo maravilloso. Entonces, todo eso ha ido poco a poco modelando mi manera de pintar sin que me diera cuenta. Y ha ido, pero no cambió mucho. Sí, Se parece mucho a la pintura que hacía hace 40 años, sin duda. ¿Por qué te has mantenido en esa estética? Porque en ese no he conseguido sacar el cuadro que yo tenía dentro de mí y que tengo y que no lo he logrado volcar, y que entonces estos cuadros no son sino los despojos de la batalla por lograr eso que buscaba y que siempre se me escapa, siempre se me va. Entonces me he resignado a eso, a que sea como una carrera de galgos en que el galgo nunca alcanza la liebre, y si la alcanzara dejaría de haber carreras, ¿no? Cuando tú hablaste del misterio, que es también otro de los temas que nos interesa y que veo en tu obra de manera casi que inexorable, casi como un destino es el misterio en tu obra, desde que vi la exposición de camas rituales o mesas. Sí, siempre decía, este artista tiene una cosa, una indicación, fijación hermosísima, como decía Paul Valéry, ¿cierto?, sobre el misterio. Y mencionaste a los surrealistas belgas, quiero decir, como René Magritte, como Paul Delvaux, que me fascina a mí también. Claro. ¿Cómo está evidenciado o no en ti ese misterio? Es difícil decirlo, porque no está más que abocetado, nunca he logrado cogerlo. A mí me encantan los surrealistas belgas, pero encuentro que su técnica es muy tosca. No, es una pintura muy directa, muy descriptiva. Ellos describen sueños, sin duda, pero muy descriptivamente, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay parte del lenguaje de la pintura que no usan, que es
ese juego de luces y sombras que es la pintura, ¿no? Como muy esquemático. Sí, crudo, ¿no? Crudo. Me encanta, Delvaux y Magritte, ambos me encantan. Además, Magritte tiene una imaginación tan maravillosa, ¿no? Pero siempre la técnica la encuentro cruda, ¿no? Pero así es. Maestro, usted que ha escrito sobre arte, ¿qué relación ve entonces observa usted entre la crítica del arte con su obra? Usted es crítico de su obra, usted se autoexamina constantemente en lo que hace y observa la crítica con complacencia. ¿Cómo se siente usted frente a la crítica de arte y ante Usted sabe que la crítica de arte ha ido desapareciendo, ¿no? Se ha ido. Los últimos grandes críticos son Robert Hughes, Russell o Malraux cuando escribe sobre arte. Pero los críticos, esos que examinaban una exposición y salió una reseña sobre ella, eso ha desaparecido. Los críticos ahora se han vuelto curadores, o sea, que explican en prosa lo que el pintor ha querido hacer, lo que es una cosa, es la negación de la pintura, ¿no? Porque es negarle a la pintura la capacidad de hablar directamente, ¿no? Es decir, hay que traducirla a una prosa escrita. Es una ausencia que yo he hecho mucho de menos. Esos críticos, Hughes, por ejemplo, me parece un crítico tan estupendo, sin embargo, desapareció. ¿Y Rousselot? Roussel me gusta. Es muy bueno. Mucho. Y claro, Malraux está en el fondo de mi formación como pintor. ¿Cómo se llama? Imaginario. Sin duda, ¿cómo se llama el libro de Malraux? La historia de esa. El Museo Imaginario. ¿Perdón? El Museo Imaginario. El Museo Imaginario, sí, pero es uno de los sectores. El volumen. Bueno. El hombre precario. Bueno, no importa, pero en todo caso, claramente está en la base de muchos de mis conceptos de pintura. Se los debo a Malraux, es decir, Malraux ha expresado como pocos en lo que es. Yo siempre cito una frase de Malraux que dice, me gusta pensar, dice Malraux, que uno de los significados de la palabra arte sea dar conciencia a los hombres de la grandeza que hay en ellos, pero que ignoran. O sea, que les abre un universo que está dentro de ellos, pero que no se había dado cuenta. Eso como... ¿Tú consideras relevante o no a la formación de un artista el estudio de la historia del arte? Yo creo que es muy importante. ¿Por qué, maestro? Porque enriquece. El arte no puede sino ser al final el reflejo del autor, de la riqueza del espíritu del autor, ¿sí? Y entonces, contra más elementos haya dentro de él que expresar, que sea más rico su interior, el arte será más complejo. Es decir, yo creo que si uno no ha leído a Tolstoy o a Flaubert o a Proust o Faulkner, tiene menos conceptos dentro de sí de lo que puede ser el arte que una persona que no los haya experimentado. Por eso veo con tanta angustia que los jóvenes de hoy no leen nada. Entonces toda esa riqueza se la han perdido, nunca la van a tener, porque quieren cosas masticadas. Es decir, que otro
mastique por ello, y yo recibir la imagen en cine o en televisión. Es terrible, pero sin duda que va a influir en la formación de un adolescente ahora. ¿Qué poeta y qué novelista, ya que hablaste de Tolstoy, de Faulkner, qué poeta y qué novelista han marcado de manera muy decisiva tu obra, o la han determinado de manera muy decisiva? Claro, uno ha tenido épocas, ¿no? Sí. Yo en una época fui un lector inagotable, lector de D.H. Lawrence. Pero cuando descubrí Proust, el año 48, la primera traducción que se hizo en español ahí, que publicó Rueda en Buenos Aires, descubrí un mundo que nunca he abandonado, que lo he leído y releído siempre. Y yo creo que nadie ha conocido el interior de una persona humana como Proust, ¿no? Benjamin Kermie, el crítico, decía: nosotros a los personajes de Proust los conocemos mejor que a nuestra familia, que a nuestra esposa. Es decir, Proust nos ha abierto el corazón del personaje. Qué personaje tan inolvidable, como Carlos Swann. Sí, alias el ensayista Paintar, ¿cierto? Claro. Qué buenos esos libros de este señor sobre Proust, Paintar. Claro. Sí. Claro, bueno, en esa materia sí que yo creo que he leído todo lo que... Y un poeta que ha sido un místico. Lector de poesía, bueno, la poesía clásica española el siglo de oro es la cumbre, ¿no? San Juan de la Cruz o Fray Luis de León o Góngora o Quevedo, pero la poesía francesa es indispensable también. Rimbaud, Baudelaire, Valéry. Cuando pienso yo, ¿qué cosa me hubiera gustado escribir, por ejemplo? Me hubiera gustado haber escrito El cementerio marino. Se relaciona mucho con tu Perú, ¿no? Sí. Y después pienso qué cosa me hubiera gustado pintar. No que me parezca el cuadro más maravilloso que se ha hecho, pero que me hubiera gustado pintarlo es la muerte de Sardanápalo de la Coroa, que cada que voy a París, lo primero que hago... Vas y ves la muerte de Sardanápalo. Vas y ves el cuadro. Voy a ver el cuadro. Es uno de los que más me fascina a mí también, maestro. La muerte de Sardanápalo. Wow, es una maestría, ¿cierto? Cariño. Pero mira, sí. Hay otros cuadros, por supuesto, que adoro. Sí. La Virgen de Santana y el niño de Leonardo que hay en el Louvre. Me parece un cuadro misterioso, maravilloso. Y Picasso, hay muchos Picasso buenísimos. Tu fía, ¿de dónde proviene o la utilizas o no en tu obra? No. Es decir, utilizo simplemente como elemento para recordar dónde estoy. Entonces proyecto una cosa y la modifico y me doy cuenta de dónde quería mejorarla, ¿no es cierto? Y entonces eso hace series de cuadros en que repito, voy buscando una cosa y siempre fracasando donde encontrar. Vamos terminando. El color. ¿Dónde encuentras el color? ¿Cómo es la materia espiritual y real del color para ti? El color físico, la materia física del color y el color espiritual. Yo te diré que descubrimos hace mucho tiempo que pertenecía a la familia de los pintores de claro oscuro, o sea, que vienen de Caravaggio, Rembrandt hasta el día de hoy. O sea que para mí el color es una manera de tratar la luz. Lo importante es el contraste de sombra y luz. O sea que en mis cuadros nunca hay demasiados colores.
siempre hay un grupo reducido de colores, siempre una parte del espectro, pero porque uno no puede poner color y contraste de luz y sombra juntos, porque no se soporta. Entonces siempre escogí el contraste de luz y sombra. ¿Has hecho escultura? Mi escultura, nunca he sido escultor, sino he tratado de, alguna vez cuando comencé a ver cómo se vería el volumen, una de estas formas. Pero desde el comienzo, porque en mi primera exposición, en el año 47, habían 12 esculturas. O sea que era simplemente ver cómo se ve esto si fuera un volumen. Y eso lo he hecho. En México una vez hice 9 esculturas en bronce, que siempre son cosas que sacado de aquí, cómo esta figura se vería en el espacio del volumen. En el orden mismo, vamos un poquito, ¿qué es el espacio y el tiempo para ti? Ahora que hablábamos de Paul Valéry, esos estudios filosóficos, esos estudios estéticos de Valéry sobre la escultura, ¿cierto? Son hermosos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos para ti es tiempo y espacio acá, en tu obra? Yo creo que ambas cosas son muy importantes, pero sobre todo el espacio ha sido indispensable para encontrar esa imagen de la soledad, de la condición humana, de la nostalgia. Ay, sí, una melancolía. Y terminamos. El artista generalmente tiene una misión, ¿cierto? En el mundo. Se habla de la misión o de la función del arte. Herbert Reed y estos teóricos también hablan de la misión del arte. Para ti, ¿cuál es la función o misión del arte, si tiene alguna? Yo creo que la función del arte originalmente siempre ha sido un intento, consciente o no, de derrotar a la muerte, ¿no? Una protesta contra la condición humana. Siempre ha sido ese sacar de la decadencia del tiempo, sacar cosas que permanezcan. Siempre he pensado que esos enamorados que graban sus nombres o que grababan sus nombres en los troncos de los árboles o en grafitis, esos estaban haciendo un acto plástico por excelencia, que sacar del instante que pasa, tratar de fijarlo definitivamente, ¿no? Siempre me acuerdo del Fausto de Goethe, que dice: decirle al instante fugaz, detente, eres tan hermoso. Esa nostalgia de que todo se pierde, de que todo se va, que todo se destruye. Es muy tremendo. Y siempre me impresiona mucho esa frase de Einstein que dice que el universo siempre ha tenido un mismo peso específico, que son sus moléculas las que adquieren diferentes formas. O sea que nosotros estamos aquí por un tiempo, después seremos ceniza, seremos nada, ¿no? Otra parte, pero siempre estaremos ahí, provocando el mismo peso del mundo, ¿no? Hermoso, maestro. Muchas gracias. Pues encantado.